Hola, muy buenos días, soy Pablo Ursúa y en nombre de Sur Inversiones les doy la bienvenida a nuestro webinar sobre actualidad internacional titulado China recupera el control sobre Hong Kong. Este es el segundo de una serie de 3 webinars sobre China. Solo para recordar, el primero lo tuvimos el día 16 de diciembre y se tituló Estados Unidos y China, dos potencias mundiales ante un mundo cambiado. Si lo quieren revisar, se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube Inversiones Sur ACL. Déjenme hacer una breve introducción al tema de hoy. Hong Kong es una ex colonia británica con un sistema político que incorpora la separación de poderes, una economía de libre mercado y un mercado financiero muy profundo y desarrollado. Lo que sí, nunca se ha logrado afiatar como una democracia plena, estando en el ranking de democracia del Economist Intelligence Unit en el número 71 en 2017 y cayendo al número 87 en 2020. Esta caída se explica principalmente por la intervención directa de China, estableciendo controles políticos, de libertad de expresión y económicos. Esto ocurre a mediados de 2020, cuando el presidente de China, Xi Jinping, decidió aprobar una ley de seguridad nacional en la isla. China está implementando una política amplia de rejuvenecimiento de la nación, a través de la cual Xi Jinping se ha propuesto volver a poner a dicho país en el lugar que él considera que históricamente le corresponde. La famosa frase, un país, dos sistemas, se esfuma rápidamente, logrando generar mucha inestabilidad e incertidumbre en los ciudadanos de Hong Kong. Para conversar en profundidad lo que está ocurriendo en la isla, acompaña el día de hoy Magdalena Guzmán. Ella es periodista y magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y hace más de 16 años que se dedica a dar clases y presentaciones sobre temas de historia y actualidad, en especial sobre Asia y Medio Oriente. Durante la conversación, ustedes podrán realizar preguntas a través de nuestro chat y al finalizar la conversación daremos respuesta a la mayor cantidad de sus inquietudes. Hola Magdalena, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy nuevamente con nosotros. Hola Pablo, muchas gracias por tu introducción y hoy día seguiremos conversando sobre China, que no deja de dar noticia. Hoy día vamos a conversar sobre Hong Kong, cómo ha ido cambiando esta isla que se jactaba en el fondo de tener todas las libertades que no existía en la China continental. Y todo esto que estamos escuchando sobre China, en el fondo hemos visto progresivamente, desde finales de la década de los 70, cómo China ha ido ascendiendo y sabíamos, no era una sorpresa, de que este ascenso de China como una potencia económica, con un enorme poder militar, político, influencia, era inevitable. Lo que nos sorprende es que durante mucho tiempo, muchos en Occidente pensaban que al volverse más próspera y desarrollada, China iba a empezar poco a poco a avanzar también hacia una mayor apertura política y hacia mayores libertades sociales. Se pensó que de la mano de una evolución económica iba a venir una evolución política y social y de mayores libertades sociales. Y la verdad que esa es la sorpresa, no el ascenso de China. Ya queda muy claro que no va a ser así, y esta claridad vino principalmente dado de la mano de la llegada de Xi Jinping a finales del año 2012. Este nuevo presidente, este nuevo líder que ya va a cumplir 10 años en el poder, demostró que la China que él va a gobernar va a ser cada vez más autoritaria y que va a haber cada vez menos espacio para el disenso, para la posición política, para las libertades individuales. De hecho, Xi Jinping en varias oportunidades ha manifestado que él considera peligrosos todos estos valores occidentales como la democracia, los derechos individuales, las distintas libertades. Entonces, ya hemos empezado a ver cómo Xi Jinping ha tomado una postura de mucho mayor control, no está dispuesto a permitir ningún tipo de intervención extranjera en lo que él considera que son asuntos de soberanía nacional, y tampoco está dispuesto a permitir disidencia en el interior del país. Hemos visto cómo ha perseguido, por ejemplo, a la minoría étnica musulmana de los Uigur en Xinjiang,
Y hemos visto también cómo en zonas como Hong Kong, que eran estos como íconos de las libertades únicas dentro de China, él tampoco va a permitir que se propaguen, por así decirlo, por el resto de China. Además que otra de las ideas como fuerza que ha puesto Xi Jinping sobre la mesa es esta meta que él ha planteado como una meta prioritaria, como tú bien decías al comienzo, del gran rejuvenecimiento de la nación china, es decir, que China vuelva a recuperar este lugar que les corresponde, según la visión de Xi Jinping, como centro del mundo. Y para eso, Xi Jinping ha dicho que también es clave que el Partido Comunista Chino sea el que conduzca este rejuvenecimiento de la gran nación china. Por lo tanto, el poder del Partido Comunista China debe consolidarse. Y para eso, lógicamente, el Partido Comunista Chino necesita, por un lado, mantener ciertos niveles de prosperidad económica. La gente, muchos chinos ya se han acostumbrado a vivir cierto nivel de vida. Y también es muy importante, y sobre todo en estos momentos en que vemos que la economía china empieza a perder un poco de fuerza, también es muy importante mantener la cohesión y la identidad nacional de China. Por lo tanto, Xi Jinping, con más fuerza aún, no va a tolerar estas identidades conflictivas que puedan desestabilizar al partido. Y en este contexto, las grandes amenazas, los focos de desestabilización más claros son evidentemente Hong Kong y a corto plazo, corto mediano plazo, podría ser también Taiwán, porque son partes del territorio tradicional china que tienen ciertos niveles de democracia y de libertad que, como les mencionaba recién, para Xi Jinping pueden ser muy peligrosos en la medida que pueden desestabilizar el poder del Partido Comunista Chino. Hong Kong, desde que ya era una colonia británica, ha tenido muchas características que la diferencian fuertemente del resto de las ciudades de la China continental. Hong Kong pudo ir desarrollando una identidad propia, distinta a la del resto del país. Hong Kong tiene un himno nacional propio, tiene emblema, tiene una moneda propia. Ya hasta hace muy poco tiempo, hasta la aprobación de esta ley de seguridad nacional, gozaba de libertades que no existían en el resto de China y de una prensa independiente, una de las herencias, por así decirlo, de este legado británico, muy robusta, muy autónoma y que era muy relevante, porque esta prensa independiente de Hong Kong para muchos occidentales era de alguna manera como la ventana a través de la cual se veía lo que sucedía de China. De hecho, muchos han comentado este último tiempo, a raíz de la Ley de Seguridad Nacional y de todas las restricciones que han habido en la prensa, se han dejado de saber noticias del interior de China que antiguamente se sabían de una manera mucho más abierta a través del paso de la prensa en Hong Kong. Hoy día como que hay muchas cosas que quedan en el fondo mucho más vedadas para el resto del mundo. Y esta ley y estos cambios que ha ido imponiendo China en el último tiempo han hecho que de manera bastante dramática y bastante acelerada Hong Kong vaya cambiando. Hong Kong era una ciudad vibrante, bastante irreverente, que se ha vuelto muy dócil. Y muchos dicen que en el fondo lo que quiere Beijing es convertirla en otra más de estas ciudades que están en el sureste de China, que en el fondo son importantes motores económicos, pero que toda disidencia se sofoca instantáneamente. Esta imagen que ven ustedes en este minuto es una vigilia que Hong Kong la hacía todos los junios conmemorando la masacre de la plaza de Tiananmen. Esta masacre de la plaza de Tiananmen fue en 1989, fue como este momento en el cual dentro de China y a raíz de las reformas económicas, la juventud y luego una parte importante de la población en Beijing empezaron a pedir mayores libertades sociales. Esto fue fuertemente reprimido por el Partido Comunista y este evento bastante traumático para los chinos, porque mostró en el fondo hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para controlar toda oposición,
en China continental es un hecho que está prácticamente eliminado de la historia. O sea, muchos, prácticamente todos, los estudiantes, los niños, no se enteran de que existió la masacre de Tiananmen porque está, como les digo, borrado de los libros de historia. Y es en Hong Kong, por ejemplo, donde se mantiene viva la memoria. Digo, por ejemplo, porque también hay otros hechos de la historia de China que van borrando, y es en Hong Kong donde se mantiene, en el fondo, la historia viva. Por eso, para el gobierno de la República Popular China, Hong Kong es un lugar con todas estas libertades que puede representar como un peligro, por así decirlo. Esta otra imagen es de Victoria Park, bueno, el parque más grande de Hong Kong, que recuerda al activista democrático Seto Hua, que murió el año 2011. Entonces, ellos mantienen un poco viva la historia, lo que va sucediendo. Y eso también es algo que China ha hecho en el último tiempo. Lo comentábamos en el webinar pasado, cómo Xi Jinping va cambiando lo que se le enseña a los niños en el colegio, cómo va poniendo la ideología como parte del currículum escolar, y eso era algo que no se hacía en Hong Kong. Bueno, ¿por qué esta isla es tan distinta al resto de China? ¿Por qué siguió este camino tan diferente? ¿Cómo es posible que tenga un poder legislativo independiente, tribunales independientes, que tenga una prensa tan robusta, tan libre? Bueno, la razón es porque entre 1842 y 1997, poco más de 150 años, la isla de Hong Kong fue una colonia británica. Eh, Hong Kong era parte de la China imperial. La China imperial va a desmoronarse en 1911. Todo el último periodo de esta China imperial, que duró prácticamente 2000 años, es un periodo de bastante decadencia, donde el poder del emperador se debilita. Y eso es un tema que tiene muy presente Xi Jinping. En el fondo, que él ha mencionado, esta época en la que el poder central, representado por el emperador, se debilita, se desmorona la China. Y es algo que él también ha como deslizado, que no puede volver a suceder. En este periodo que sí sucedió, a finales de, mediados de 1800, China tuvo bastantes conflictos con varias potencias europeas que se instalaron en China. Y con el Reino Unido tuvo dos guerras del opio, entre 1839 y 1842, y otra entre 1856 y 1860, y cuando pierde estas guerras, el Reino Unido le impone una serie de demandas, indemnizaciones de guerra, que le entregue mucha plata, no dinero, sino el metal, la plata, y también le exige que le entregue la isla de Hong Kong. Y luego, al término de la Segunda Guerra del Opio, Reino Unido le pide toda la península de Nolon. Entonces, es a raíz de esta pérdida, de esta guerra, que Reino Unido se apodera de esta zona. Luego, en 1894 y 1895, China tiene una guerra con Japón. Ahí entra Alemania, Rusia, Francia, entre otros países, a apoyar a China, y cuando China pierde la guerra, le exigen una serie de nuevos territorios en otras partes. Y en ese minuto, Reino Unido le pide los nuevos territorios, toda esta zona, y se los queda a través de un contrato de arriendo gratuito, que se supone que duraba 99 años. Por lo tanto, iba a terminar en 1997. Aquí lo importante es que la pérdida de toda esta zona se da en un momento en que la China imperial está sumamente debilitada, y este periodo en el cual, a raíz de esta debilidad, las potencias europeas empiezan, tal como vemos en esta imagen, a repartir China, China se empieza a desmembrar, por así decirlo. Se conoce la historia de China como el siglo de las humillaciones, un periodo que va entre 1842, el término de la Primera Guerra del Opio, hasta 1949, cuando el Partido Comunista gana la guerra civil, y ahí ya inicia una nueva etapa. Todo este siglo es de grandes pérdidas, de mucha convulsión para China. Y en este minuto lo que habla Xi Jinping es como de volver a levantarse y volver a recuperarse después de este periodo. Por lo tanto, la pérdida de Hong Kong tiene
como un componente que hay un poco como de cierto modo como un resentimiento de la manera en que, por así decirlo, se lo quita Reino Unido. Una vez que pasa a ser una colonia, y al término de la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong va a experimentar un crecimiento explosivo. En la década de 1950, Hong Kong se va a convertir en la primera de las economías industrializadas de estos tigres asiáticos. Va a tener un importante crecimiento económico que va a estar en gran parte impulsado porque en paralelo, en China en el fondo, China ya está bajo el gobierno comunista, en 1950 la guerra de Corea, la ONU le pone un embargo comercial a China, entonces todo ese flujo lo toma Hong Kong y con este impulso se va a convertir en una gran economía, en un principio de un desarrollo de una industria textil, pero que luego va a ir cambiando hacia una economía con un importante sector de servicios, comercio, finanzas, telecomunicaciones. Y ya para 1990 vamos a tener un Hong Kong que es uno de los centros financieros más importantes a nivel mundial. De hecho, hay muchísimos rankings que la ponen muy por arriba en todos los temas dentro del índice de libertad económica, en el ranking de facilidad para hacer negocio. Hong Kong es la cuarta bolsa más importante del mundo, solamente después de Nueva York, Tokio y Londres. Ha tenido un muy importante desarrollo económico, y toda esta seguridad jurídica y esta estabilidad institucional que le da el legado de los ingleses va a llevar a que muchas multinacionales instalen su sede asiática en Hong Kong. Pero cuando ya se empieza a acercar esta fecha de 1997, Reino Unido sabe que tiene que devolver los nuevos territorios. Habían dos partes de Hong Kong que habían sido quitadas a China después de la guerra del opio, pero los nuevos territorios eran un contrato de arriendo y había que devolverlo. Y es en los nuevos territorios donde se concentra gran parte de la población. Por lo tanto, era en realidad en la práctica inviable dividir este Hong Kong, y Reino Unido empieza las conversaciones para ver cómo podía continuar con esta colonia. Pero en el camino se va a encontrar con una China que ha cambiado, porque a finales de la década de los 70 vamos a tener a Deng Xiaoping, que comienza su liderazgo del Partido Comunista China y de China en 1978. Recordemos que Deng Xiaoping es este líder tremendamente pragmático y visionario que va a abrir toda la costa este de China a la inversión extranjera, al flujo de capitales internacionales, y China va a tener este enorme crecimiento económico. Y incluso antes de que él gobernara, durante los últimos años del gobierno de Mao, Deng Xiaoping había estado encargado de las relaciones exteriores de China, y él tenía esta visión de que era Hong Kong, era atractivo recuperarlo. Por lo tanto, siempre va a ser Deng Xiaoping el que va conversando con los ingleses, y Deng Xiaoping va a ser capaz de dar vuelta a esto, y en vez de devolverles o continuar la colonia, les exige en el fondo a los ingleses que se les devuelva todo. Y aquí es cuando Deng Xiaoping va a proponer este concepto de un país, dos sistemas. Este concepto, en un principio, Deng Xiaoping lo había ideado para recuperar Taiwán, que es un tema que vamos a conversar más adelante, pero que finalmente termina aplicándose para recuperar las colonias de Hong Kong y Macao, que había sido tomada por los portugueses. Y este concepto es, en el fondo, una manera de mantener un sistema económico capitalista, como los que habían surgido en Hong Kong y Macao, bajo un país de régimen y partido único comunista. Van a empezar estas negociaciones durante la década de los 80, los primeros años, y en 1984 los primeros ministros de China y Reino Unido van a firmar un acuerdo de traspaso, la famosísima Declaración Conjunta Sino-Británica. La idea más importante de esta declaración conjunta entre ingleses y chinos
va a ser de que China se va a comprometer a respetar el sistema económico y las libertades individuales en Hong Kong por los próximos 50 años. Es decir, hasta 2047, Hong Kong debería mantener todas sus libertades, toda su autonomía y toda su independencia. Solamente bajo esta idea de un país, dos sistemas, China estaría a cargo de la defensa de la isla y de sus relaciones exteriores. De todo la gestión interna, los tribunales, las leyes, el sistema de aduana, migraciones, todo eso Hong Kong debería mantener su autonomía. Con esta promesa, el 1 de julio de 1997, Hong Kong va a volver a ser parte del territorio chino. Aquí tenemos algunas imágenes de la ceremonia de traspaso con todas las autoridades. Y esta imagen que está acá es en Beijing, son las celebraciones en Beijing el día 30 de junio de 1997, es decir, la noche anterior al traspaso. Están todas las celebraciones. Beijing celebra la vuelta de Hong Kong a que vuelva a ser parte de su territorio, y en los caracteres chinos al fondo se puede leer: Hong Kong tiene un futuro brillante. Eso es lo que expresan un poco las autoridades en Beijing al recibir de vuelta esta ex colonia ya británica. ¿Cómo se organiza Hong Kong ahora dentro de la China? Hong Kong, al igual que Macao, son regiones administrativas especiales. Dentro de la división administrativa de China tenemos 44 provincias, tenemos unas regiones autónomas que son donde están algunas minorías étnicas, 4 municipios que son las ciudades más importantes como Beijing y Shanghai, y tenemos 2 que tienen un estatus muy particular: región administrativa especial, que les garantiza, como les decía recién, bastante autonomía en toda su gestión interna. En el caso de Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong tenía, cuando era colonia británica, tenía todo el mismo tipo de derecho de la metrópoli, digamos, y al negociarse el traspaso, se negoció una ley básica de Hong Kong, que sería la Constitución de facto. Esta ley básica la aprobó la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, que es el equivalente al Poder Legislativo de China. Entró en vigor el mismo día del traspaso, el 1 de julio de 97, y en estricto rigor expira el año 2047, porque es ahí cuando podría tener cambios. Se supone que antes de eso no iba a haber cambios, se iba a respetar. Y lo más importante de esta ley básica es garantizar todos los derechos y libertades de los residentes de Hong Kong. Aquí vemos las enormes libertades que asegura la ley básica de Hong Kong. Estipula que los residentes tendrán libertad de expresión, prensa, publicación, libertad de asociación y de reunión, de manifestación, comunicación, libertad de movimiento, de conciencia y de creencia religiosa. O sea, todas esas libertades en la China continental no existen, son impracticables, y de una manera bien icónica, en Hong Kong hasta hace 18 meses atrás, estas libertades se vivían día a día. Esto es lo que se ha perdido durante los últimos 18 meses. Hong Kong, en estricto rigor, no es una democracia, a pesar de todas estas libertades que tiene, porque no tiene, lo que le faltaría, digamos, es voto directo. El voto está bastante restringido. Hay alternativas políticas, hay varios partidos políticos, a diferencia de la China continental, que solamente está el Partido Comunista Chino. El poder ejecutivo de Hong Kong se elige indirectamente. Hay un comité electoral que tiene 1.500 miembros, esto se acaba de modificar, hasta hace pocos meses atrás tenía 1.200 miembros, pero estos miembros son tanto personas naturales como corporaciones, personas jurídicas, que representan distintos sectores de distintos tipos de industria, distintas profesiones, distintos gremios, distintos grupos de interés. Gran parte de este comité electoral es pro Beijing, y los cambios que se esperaba que hubieran a partir del año 2047 era que
eventualmente el jefe ejecutivo de Hong Kong fue en algún minuto elegido por sufragio universal y de acuerdo a procedimientos realmente democráticos. El poder legislativo, tenemos un consejo legislativo que es conocido en Hong Kong como LegCo. Este es elegido por, hasta hace poco, la mitad, hasta el año 2021, la mitad se elegía por votación directa y la otra por votación indirecta. Este mismo comité electoral elegía la otra mitad. Hoy día, dentro de los cambios, hay uno que es bastante llamativo. El gobierno de China exige que todos los candidatos sean patriotas, es decir, que amen tanto Hong Kong como la China continental. Entonces, con esta pequeña cláusula, en el último tiempo China ha descalificado, ha inhabilitado a muchos candidatos para poder ser electos como representantes de los hongkoneses. El gobierno central, muy recientemente, el gobierno central me refiero al gobierno de Beijing, muy recientemente revisó esta ley electoral y la modificó. Antes teníamos que la de 70 asientos, la mitad era elegido directamente y la otra mitad indirectamente. Ahora aumentó a 90 asientos, de los cuales solamente 20 son elegidos por los hongkoneses. Todo el resto, los otros 70, son elegidos indirectamente. Por lo tanto, aquí vemos un retroceso en estos pequeños espacios de sufragio directo y por así decirlo, espacios como democráticos. ¿Y por qué el gobierno de Beijing cambió la ley? Bueno, porque en noviembre de 2019, fue después de estas importantes protestas que hubo en Hong Kong, hubo unas elecciones que no eran las legislativas, sino que lo que vendría a ser como un equivalente a las alcaldías, las municipalidades, donde todos los partidos y los grupos pro democracia tuvieron una importante victoria. Y eso asustó al gobierno de Beijing, que veía que en septiembre de 2020 iban a haber elecciones para renovar los 35 asientos que se eligen directamente del legislativo. Por lo tanto, viendo la posibilidad de que el Congreso, en todos estos espacios, a estos asientos que se elegían directamente, fueran ocupados por candidatos pro democracia, lo que se hizo fue postergar las elecciones. Dijo que estas elecciones legislativas se iban a postergar por el tema de COVID, por la pandemia, y fueron postergadas para diciembre del año pasado. Y en el intertanto, en marzo del 2021, después de la postergación y antes de llevar a cabo las elecciones, se modificó, se revisó, como dice el gobierno chino, se revisó la ley electoral. Y ahí ya vamos viendo, en el fondo, esta manera de actuar del gobierno chino, que va a ir cambiando, modificando lo que vaya siendo necesario para mantener el control dentro de quien toma las decisiones, digamos, de Hong Kong, toda su conveniencia. Hong Kong tiene una población de 7,5 millones de habitantes. Las generaciones jóvenes, las nuevas generaciones se sienten cada vez menos identificadas con China, precisamente porque han vivido toda la vida en estos espacios de libertad, en contacto con el mundo exterior y con una prensa bastante libre y transparente. Y esto es una de las grandes cosas que se espera que cambie, porque las nuevas generaciones van a ser generaciones que van a vivir como en las ciudades chinas común y corriente, donde tanto la educación como todo lo que se informa a través de los medios de comunicación están absolutamente dirigidos por el Partido Comunista Chino. Xi Jinping gobierna China con puño de hierro, y Hong Kong, que era este espacio de libertad, ya no es más la excepción. En los últimos años, desde que Xi Jinping asumió el gobierno, Hong Kong ha empezado a tener una serie de manifestaciones precisamente como respuesta a los cambios que Xi Jinping había querido introducir. Es decir, esta idea de ir cambiando las leyes, de ir cambiando las reglas del juego en Hong Kong para que el gobierno central pudiera tener mayor control, empezó
inmediatamente después de que Xi Jinping llegó al poder. Lo que pasa es que todas las veces, en todas las oportunidades que quiso hacer cambio, la oposición de los hongkoneses fue total. Los hongkoneses, acostumbrados a ejercer sus libertades y en el fondo a tener su espacio, se manifestaron, protestaron y trataron de impedir estos cambios que no les favorecían. Sin embargo, fue durante la pandemia, cuando tenía toda la posibilidad de prohibir, se supone por razones sanitarias, las marchas, todas reuniones de más de 8 personas, y cuando el mundo estaba en realidad más preocupado de otro tipo de cosas, ahí fue cuando el gobierno de China impuso esta ley de seguridad nacional con la cual se le abrió la puerta para empezar a hacer cambios cada vez más drásticos, porque ya vamos a ver en unos minutos más que esta ley le permite controlar toda oposición. Pero la primer intento de hacer cambio fue el año 2014, cuando el gobierno de Beijing propuso una reforma electoral para limitar los candidatos que podían presentarse a las elecciones parlamentarias. En el fondo, lo que quiso hacer el gobierno de China fue que se hubiera una lista de candidatos, apenas 2 o 3 candidatos, que tenían que ser apoyados por más de la mitad de los miembros del comité. Entonces es dar la imagen de que la gente está eligiendo, pero en realidad los candidatos que se pueden elegir todos son pro Beijing. Y la gente, por supuesto, en Hong Kong salió a las calles y se opuso tajantemente a esta limitación de su libertad. Esta revolución, por así decirlo, movilización, fue conocida como de los paraguas, porque no solamente se protegían de la lluvia con estos paraguas, sino que terminó siendo unos escudos para todos los gases lacrimógenos. En estas manifestaciones empiezan a surgir nuevos líderes pro democracia. Uno de los más icónicos es precisamente Joshua Wong, un joven, nacido en 1996, o sea, un año antes de que China fuera traspasado, y figuras como él han empezado a ocupar un rol importante en la política, lo que nos muestra también una juventud activa, una juventud interesada por lo que sucede en su Hong Kong y dispuestos a la pelea para no perder estas libertades. Bueno, el 2019 hubo otro intento de modificar las reglas del juego, que fue una ley de extradición. Esta ley permitía que personas de Hong Kong pudieran ser llevados a Beijing, a China, para ser juzgados por algunos delitos. Esta ley fue puesta por Carrie Lam, la líder del Poder Ejecutivo, y duraron meses. Fueron las protestas más masivas que habían habido hasta ese minuto en Hong Kong. La gente reaccionó con mucho enojo y temor, porque ya se estaba notando estos cambios cada vez como más directos, digamos. Y en esta oportunidad se llegó a tal punto de que Xi Jinping movilizó el ejército de China, lo acercó a Hong Kong y dijo que estaba dispuesto a usar su ejército por resguardar la seguridad de la isla. La gente, los hongkoneses, siguieron con las protestas y finalmente, en un clima de mucha tensión, se retiró esta propuesta de ley de extradición y se mantuvo a Carrie Lam en el cargo, porque los hongkoneses incluso exigían que ella renunciara. Pero se retiró la ley, sin embargo ella siguió en el cargo. Ella es absolutamente pro Beijing. Naturalmente, Xi Jinping no iba a quedar contento con haber intentado poner estos cambios y que hubiera tenido este nivel de rechazo. Por lo tanto, 2020 llegó la oportunidad perfecta, en época de pandemia, en época en que las reuniones, las grandes aglomeraciones podían ser prohibidas. Fue el minuto en que China lanzó esta ley de seguridad que es impuesta desde Beijing, pasando a llevar la ley básica de Hong Kong, que dice que en el fondo la región administrativa especial de Hong Kong tiene que promulgar las leyes por sí misma y no tienen que venir desde Beijing, y fue aprobada el 30 de junio de 2020. Esta ley establece como pena mínima 3 meses y pena máxima cadena perpetua para todos los delitos de secesión, subversión, terrorismo
y confabulación con las fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional. Esta ley ha sido tremendamente criticada, incluso por los mismos hongkoneses, que ellos dicen que no saben exactamente qué, qué puede caer dentro de esas 4 categorías. Y la verdad es que cualquier cosa puede caer dentro de esas 4 categorías. Por ejemplo, en las manifestaciones, cualquier daño a los semáforos, a la vía pública, puede ser juzgado como terrorismo. Por lo tanto, esta ley lo que finalmente está haciendo es que restringe absolutamente el derecho de los hongkoneses a protestarse y a reunir, porque cualquier manifestación de disidencia con la Ley de Seguridad Nacional puede ser sancionada y juzgada. Todos los condenados por esta ley no pueden ocupar cargos públicos en el futuro. Por lo tanto, todos estos jóvenes pro democracia, estos movimientos, estos nuevos partidos, eh, ya no han seguido manifestándose, y algunos incluso se han ido al exilio, porque cualquier mensaje por redes sociales, cualquier presencia en la vida pública es acusada por China como un acto de subversión de cualquiera de estas categorías. Estas personas son juzgada y ya queda su carrera, su posible carrera política, en el fondo inhabilitada de por vida. Esta ley de seguridad no solamente tiene todos estos efectos, sino que genera o propone una serie de cambios que ya son lo que van cambiando el rostro de este Hong Kong tan autónomo y tan independiente. De partida, los tribunales de Hong Kong van a perder independencia, porque la ley establece que el Ejecutivo de Hong Kong, que ya sabemos que al menos Carrie Lam, que es la que está en este minuto y hasta este año le tocaría elecciones, puede designar jueces en caso de seguridad nacional. ¿Quién establece cuáles son los casos de seguridad nacional? Ella misma, por lo tanto tiene carta blanca para designar jueces. Incluso los juicios pueden ser a puerta cerrada y aquellos casos que se consideren muy graves pueden ser enviados a China. Y ahí vemos que en el fondo Hong Kong pierde toda autonomía. Incluso también se van a crear otros organismos, eh, como la Oficina de Seguridad Nacional. Esta Oficina de Seguridad Nacional en Hong Kong opera sin restricciones legales, está gestionada por funcionarios designados por China. Por lo tanto, nuevamente se viola la ley básica de Hong Kong, esta constitución de Hong Kong que dice que la autoridad de China no puede intervenir en el fondo la gestión de Hong Kong, y la oficina queda fuera de jurisdicción de Hong Kong, o sea, poder absoluto para el gobierno central de China. La ley básica dice que ningún residente de Hong Kong puede ser sometido a arresto, detención o prisión arbitrarios o ilegales. Y esto ya vemos que ya cambió. También esta ley de seguridad nacional crea una comisión de seguridad nacional. Esta comisión es la encargada de supervisar toda la elaboración de las políticas relacionadas con la nueva ley. Y aquí tenemos otro elemento bien autoritario: las decisiones no pueden ser desafiadas legalmente. O sea, aquí no hay derecho a réplica, a reclamo. Todo lo que Beijing quiere imponer simplemente se impone. Y también, contraviniendo la ley básica de Hong Kong, esta ley de seguridad nacional dice que se va a designar, que ya se designó, un asesor para el Ejecutivo de Hong Kong. Es decir, este poder ejecutivo, este jefe en el fondo del Ejecutivo de Hong Kong, pierde su independencia. Hoy tenemos a Carrie Lam, que es pro Beijing, pero con este asesor para el Ejecutivo de Hong Kong, de alguna manera Beijing se asegura que si es que eventualmente, cosa que ya parece imposible, hubiera un ejecutivo que no fuera pro Beijing, tiene a este asesor que podría estar limitando su campo de acción. ¿Cuáles son las repercusiones de esta ley de seguridad nacional? Naturalmente, Hong Kong empieza a perder aceleradamente su autonomía, su sello, su identidad y todas estas libertades de las cuales gozaba. Se empieza a perder todas estas garantías legales, la libertad de expresión. La sociedad civil, que era fuerte, era vibrante en Hong Kong, ya está replegada, está prácticamente asustada, no pueden hacer nada sin estar
tremendamente expuestos a arrestos. Muchos grupos activistas y partidos políticos ya se empezaron a desarmar. Incluso algunos activistas pro democracia como Nathan Law, que fue uno de los íconos de todas las protestas del año 2019, se fueron de Hong Kong, porque dentro de Hong Kong están muy perseguidos. Han habido una serie de arrestos arbitrarios, montones, incluso de activistas que están en el exilio también han sido arrestados, activistas, estudiantes y muchos periodistas y editores pro democracia. La imagen que tenemos acá es de un arresto que acaba de suceder en enero, ahora, hace unos días. Uno de los pocos medios independientes que quedaba, Stand News, fue también disuelto. Los medios de comunicación, que eran como uno de los baluartes de las libertades de Hong Kong, han sido perseguidos o se han empezado a desarmar solo porque sostienen que no pueden garantizar la seguridad de sus trabajadores. El ícono de los arrestos vinculados a los medios de comunicación fue el arresto de Jimmy Lai, que era el gran magnate de los medios, que estaba a cargo del Apple Daily, un medio independiente también, con una gran reputación, que fue arrestado el año pasado en todo un despliegue policial que Occidente quedó bastante sorprendido. Llegaron alrededor de 200 policías a la matriz de este medio de comunicación, allanaron todo, registraron todo, y entre todos estos policías salió un solo arrestado, que era Jimmy Lai. Y estas son como imágenes, señales que va dando el gobierno de China de que está dispuesto a usar toda su fuerza por mantener el control de los medios y de la sociedad civil. También vemos el fin de la certeza jurídica y de la estabilidad política. Se abre un escenario de incertidumbre para Hong Kong como atractivo centro financiero y comercial. Por una parte, podría en el fondo uno pensar que, dado el cambio en las reglas del juego, muchas multinacionales podrían abandonar Hong Kong. Sin embargo, también podría pasar lo que, dada la importancia de la isla como centro financiero internacional, realmente se sigue funcionando, como que se van adaptando, digamos, a las nuevas reglas, va a ver qué pasa en los próximos meses. Pero sí, la población civil, digamos, muchos han empezado a abandonar Hong Kong, yéndose a otros países de Asia, varios buscando refugio en Taiwán, en Reino Unido. Durante los 18 meses siguientes a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, más de 90.000 personas abandonaron Hong Kong, y esta ha sido la cifra más alta de los últimos 60 años. Bueno, y en términos de relaciones internacionales, Hong Kong va a ser tratado cada vez más como una ciudad china más, o sea, para allá, para el resto de los países. Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y muchos otros que tenían tratados especiales con Hong Kong o que tenían ciertos acuerdos y un tipo de relación distinto al que tenían con la China continental. Eso va a ir cambiando porque claramente Hong Kong ya perdió esta libertad. De hecho, Estados Unidos, su reacción inmediata tras la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional fue poner fin a este estatus preferente de Hong Kong, que había tenido en el entendido de que funcionaba con mayor certeza jurídica que el resto de China. Y también el espacio que queda abierto por definirse, por ver, va a ser qué puede suceder a corto o mediano plazo con Taiwán. Porque dentro de este mismo mensaje, este mismo contexto que en el fondo con el cual se entiende por qué Xi Jinping pone tanto énfasis en controlar Hong Kong, o sea, es decir, la importancia que le da como parte de este proyecto de la gran rejuvenación china, que recupera estos territorios perdidos. Luego de recuperar Hong Kong, lo que se espera también es que Xi Jinping dé un paso para recuperar Taiwán. Y esta posibilidad hasta hace poco tiempo atrás sería como en el fondo algo que alguna vez iba a suceder, pero nada muy previsible todavía. Sin embargo, en los últimos 2 años, Xi Jinping ha empezado a reiterar cada vez más
que está dentro de su proyecto y que esta recuperación de Taiwán debiera ser dentro de esta generación, es decir, no debiera suceder más allá del año 2047, 2050. Así que queda todavía por ver qué va a suceder con Taiwán, qué va a suceder con las empresas multinacionales en Hong Kong, pero lo que sí ya tenemos certeza total es que Hong Kong ha cambiado radicalmente. Esta isla vibrante, autónoma, independiente, ya perdió este sello que Reino Unido trató de garantizarle cuando la traspasó a China, cuando acordó el traspaso a China, porque China no cumplió su palabra, lo que nos muestra también la poca disposición que tiene Xi Jinping para ir cumpliendo estos acuerdos, el valor que le da a este acuerdo entre países. Lo que hemos visto es que lo que él establece como el interés prioritario de China está por sobre estos acuerdos internacionales. Los vamos a dejar ahora para conversar, por si quieren plantear preguntas, comentarios, eh, y desde ya los dejamos invitadísimos para seguir profundizando en estos temas relativos a China, esta potencia en ascenso, y que va a ir pasando ya más allá de Hong Kong, que hemos conversado hoy día, en Taiwán, que lo vamos a abordar en marzo. Vamos a ir conversando de lo que sigue sucediendo en toda esta región del Asia-Pacífico, que sin duda es una región clave para el comercio y la estabilidad internacional. Muchas gracias, Magdalena. Pasemos a revisar algunas preguntas de nuestros clientes que han escrito a través del chat. Así que para optimizar el tiempo, nos dediquemos 15 minutos para esto. A ver, comencemos con la primera que una persona escribió, que es: ¿por qué el gobierno chino ha puesto tanto empeño en controlar lo que sucede en Hong Kong? ¿Cuál es su obsesión con la isla? Lo que pasa es que Hong Kong, en Hong Kong, como vemos, hasta la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, en Hong Kong se vivían todas estas libertades que Xi Jinping considera que son muy peligrosas. Eh, la razón por la cual el gobierno pone tanto empeño en controlar Hong Kong es porque tiene que de alguna manera asegurarse, primero, la permanencia del Partido Comunista Chino al gobierno del país. Esta permanencia se asegura con niveles de prosperidad económica, cohesión interna, eh, integridad territorial, y en esos aspectos Hong Kong juega un rol muy importante. Hong Kong es un oasis de libertad, y China teme profundamente que esas libertades se traspasen al continente. Yo les mencionaba el tema por ejemplo, de la masacre de Tiananmen. Esa masacre de Tiananmen no existe en la memoria de los chinos jóvenes, fue borrado de la historia. En cambio, en Hong Kong todos los años se recuerda. Y ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, en el fondo es algo que escapa al control del gobierno central, pero que en el fondo que puede llegar al continente y generar una amenaza. Ahora, a raíz de la Ley de Seguridad Nacional, en el fondo China empieza a controlar todo eso. Y, por ejemplo, en algunos casos bien concretos, la Universidad de Hong Kong tenía un monumento que conmemoraba la masacre de Tiananmen, que fue retirado. Ahí vemos como ya se va eliminando la memoria. Disney Plus, este canal como Netflix, que están todas las películas, está National Geographic, Disney, hay una serie de programas que en el fondo es muy bueno, digamos. En Hong Kong eliminó de sus transmisiones un capítulo de Simpsons, de la típica serie norteamericana, que hacía referencia a esta masacre de Tiananmen. Evidentemente, hoy día es impensable que vuelvan a haber estas vigilias que había todos los años,
porque cualquiera que salga con una velita el 4 de junio al Victoria Park a conmemorar esto, evidentemente va a ser arrestado. Entonces van a ir pasando los años y de esa manera, con esta ley de seguridad nacional, China va a ir borrando esta memoria. Por lo tanto, borrando la memoria, eliminando las libertades, manteniendo el control de los medios de prensa, China, el gobierno central de China, se va asegurando de que mantiene el fondo control, mantiene la oposición a raya, los cuestionamientos a raya, las críticas a raya, y por lo tanto no tiene estas amenazas, digamos, eh, para su gestión. Ese es el gran temor que tiene o que tenía de Hong Kong, en el fondo, que desde la isla pudieran pedirse mayores libertades políticas y sociales, porque la isla se dividía. Qué increíble lo que nos cuentas. Sigamos con otra. Bueno, hemos visto, estas son dos en uno. La primera, hemos visto migración masiva desde ciudadanos de Hong Kong hacia otros países. Y la segunda es que si existe todavía algún lazo entre UK y Hong Kong desde, por ejemplo, la perspectiva de poder obtener la ciudadanía británica de una manera más fácil. La primera pregunta, sí, migración así como, tanto como masiva, todavía sigue siendo, yo les decía que en los últimos 18 meses alrededor de 95.000 personas habían salido de Hong Kong. Es un número alto, de hecho el más alto en los últimos 60 años. Sin embargo, en Hong Kong siguen habiendo pro-Beijing y pro-libertades. Están los dos ámbitos, digamos. Entonces, muchos dicen que la gente salió aterrorizada en el fondo, quiere resguardarse. Sin duda, muchísimos hongkoneses salieron por esta nueva ley de seguridad nacional que establece una serie de restricciones. Pero también se dice que muchos han salido porque vivir en Hong Kong es carísimo, es una de las ciudades más caras, por lo tanto se produce una enorme inequidad, es muy difícil el acceso a la vivienda, muchos dicen que a raíz de la pandemia, a raíz de estas condiciones, o sea, como que por una sumatoria de factores, varios se han ido, pero sin duda aquí pesa mucho este cambio en el escenario, este cambio en las reglas del juego. Ahora, varios se han ido a los países, o sea, de los países que más han recibido hongkoneses, muchos solicitaron que los recibieran en Taiwán, esto fue inmediatamente después, ahora las cosas han cambiado en Taiwán. Canadá también tiene una importante comunidad de hongkoneses, bueno, UK, que es Reino Unido. Tu segunda pregunta, por supuesto que tiene un vínculo muy cercano, sin ir más lejos, todos los hongkoneses que nacieron en Hong Kong antes del 1 de julio de 1997 tienen derecho a solicitar un pasaporte especial que es se le dice el pasaporte británico de ultramar, British Maritime Overseas, algo así, pero en el fondo es como el pasaporte de ultramar porque se entiende que nacieron en una colonia británica, por lo tanto hay un vínculo importante. Y cuando se aprobó esta ley de seguridad nacional, la reacción de Boris Johnson en Reino Unido, obviamente además de condenar la flagrante violación de este acuerdo, de la declaración conjunta entre Inglaterra, Reino Unido y China, también dijo que iba a ver cómo Reino Unido podía apoyar la llegada de hongkoneses. Y hace poco tiempo, en enero del 2021, Inglaterra efectivamente anunció que todos los hongkoneses nacidos antes del 1 de julio de 97 podían solicitar este pasaporte ultramar. Este pasaporte, en rigor, no les permite vivir ni trabajar en Reino Unido, solamente les permite, en el fondo, moverse por el mundo como británico y pedir así, o sea, en el fondo, usar las embajadas y los consulados de Reino Unido en el resto del mundo. Ahora, en enero del 2021, Johnson anunció que para facilitar la salida de los hongkoneses que necesitaran salir de Hong Kong, lo que se iba a permitir era que durante 5 años
los hongkoneses que tuvieran este pasaporte podían trabajar o vivir en Reino Unido y al 6.º año solicitar la ciudadanía, lo cual es una garantía bastante importante, pero que está limitada para todos aquellos que nacieron antes del año 97. Esa es la gran restricción que tiene, por supuesto. Pero Reino Unido sí ha facilitado la obtención de la ciudadanía. Ahora, naturalmente, el gobierno chino reaccionó diciendo que no iba a reconocer estos pasaportes, poniendo todo tipo de trabas, pero bueno, una vez que un hongkonés ya decida irse a vivir a Reino Unido, ya no hay nada que hacer, digamos. Bueno, según el dato que diste, que 95.000 ciudadanos netos han salido de la isla en el último tiempo, eso equivale a alrededor de un 1,3-1,4% de la población. Exactamente. Bueno, sigamos ahora, hablemos solo desde la perspectiva económica. Sabemos que el PIB de Hong Kong, si bien el PIB per cápita es muy alto, en términos absolutos, es muy poco representativo del total del PIB chino. Entonces, ¿por qué estratégicamente dicha economía es tan importante para China, desde la perspectiva económica? Yo te diría que Hong Kong tiene una relevancia estratégica para la República Popular China por la importancia de su mercado bursátil. Es el cuarto más grande del mundo, eh, y Hong Kong es la puerta de entrada en el fondo, es como las empresas chinas acceden a capital. Eh, entonces, por eso todavía sigue siendo muy importante. Hong Kong tiene su moneda propia, a diferencia del yuan que no es convertible. El dólar hongkonés tiene conversión con el dólar, y eso, en el fondo, mucha de la inversión extranjera directa de China pasa, en el fondo, se realiza a través de Hong Kong. Incluso mucho de todas estas inversiones que se hacen dentro del marco del gran proyecto ícono de Xi Jinping, One Belt, One Road, esta franja, la franja y la ruta, digamos, que es como la iniciativa de la ruta de la seda, se hacen a través de Hong Kong. Por lo tanto, Hong Kong sigue siendo muy relevante. Probablemente, yo creo que a largo plazo va a tratar de que otras ciudades como Shanghai tengan estas características, como para que no sea solamente Hong Kong, pero hoy día Hong Kong es muy relevante porque por ahí entra el capital a China, en el fondo. Oye, aquí hay una interesante que me mandaron por el teléfono. ¿Por qué Reino Unido no protesta por el incumplimiento del tratado que firmaron por 50 años? O si lo ha hecho, ¿por qué ha protestado de una manera tan política y tan poco activa? Yo creo que ahí esa pregunta da en un punto clave, que es ¿qué puede hacer Gran Bretaña para protestar? Si puso el grito en el cielo, si protestó, si a raíz de eso puso un embargo de armas, al igual que tiene con China desde el año 89, todas las armas que puedan ser potencialmente letales, terminó con el acuerdo de extradición que tenían ambos países, una serie de pequeñas medidas de protesta, pero ¿cómo Reino Unido va, o sea, con qué poder, con qué fuerza puede obligar al gobierno del país más poblado del mundo, la segunda economía más grande del mundo, poder nuclear? ¿Cómo le va a obligar a un acuerdo? Y es más, dentro de los círculos oficiales y académicos pro Beijing dentro de China, es prácticamente se ríen en el fondo, de esta insistencia occidental de cumplir los acuerdos. Para China no tiene ningún peso. Lo que pesa es los intereses de la República Popular China. Y hemos visto es que como que nos hemos acostumbrado a ver que cada vez aumenta más la tolerancia de China hacia el conflicto internacional, cuando va haciendo
ellos van haciendo lo que está alineado con sus intereses y no con los acuerdos internacionales. Si China viene haciendo esto hace mucho rato, en el mar del sur de China, bueno, acá en Hong Kong, y en una serie de distintos frentes, cada vez que hay una protesta, que algo no les parece, cuántas veces hemos visto en distintos países de Europa, que China quiere hacer, como por así decirlo, una queja política, pero lo hace a través de un castigo económico. Por ejemplo, cuando Noruega o Suecia le dieron un premio Nobel a un disidente, a Liu Xiaobo, que finalmente murió de cáncer, China no quería que le dieran el premio Nobel de paz. Entonces reclamó y la Academia de los Nobel se lo dio igual. Entonces, ¿qué hizo China? Castigó a la empresa automotriz noruega con sanciones ahí escondidas económicas. Entonces, ante eso, ¿qué hace el mundo? No es más lo que, ¿qué más puede hacer? Y esto, lo grave de esto es que finalmente vamos viendo que el que más pataleó con la ley nacional de seguridad fue Estados Unidos, luego por supuesto Reino Unido, pero más allá de sanciones económicas y de reclamar, no pueden hacer más. Por lo tanto, de alguna manera es como que China va tanteando hasta dónde puede llegar y puede seguir avanzando. Por lo tanto, el tema que vamos a ver más adelante con respecto a Taiwán, uno puede decir, bueno, ¿hasta dónde va a llegar China? Hasta donde le permitan llegar. ¿Y quién podría ponerle atajo? Tendría que haber una coalición internacional, porque obviamente un solo país no puede atajar un país tan poderoso como China. ¿Existe la voluntad internacional de unirse para hacer cumplir un acuerdo que se firmó en 1984? ¿Hasta qué punto, hasta qué costo están dispuestos a asumir Reino Unido y otros países cuando China es el principal socio comercial de muchos de estos países? Y ahí tenemos Es la verdad. tensión Hay entre la mucho, política y la economía. Las economías están demasiado interrelacionadas, hay demasiados intereses económicos, están demasiado vinculados, y lamentablemente hemos visto cómo se van dejando pasar cosas vinculadas a los derechos humanos, a los valores democráticos, por intereses económicos. súper claro. Oye, última pregunta, ya que estamos justo en tiempo. Entonces, escuchándote, queda solamente la opción de que los mismos ciudadanos de Hong Kong que son pro democracia, hay un mapa muy claro que mostraste donde por lo menos gran parte del territorio tiene ese pensamiento. Desconozco cuánto parte de ese territorio son, en cuanto a temas de población, son pro democracia y cuántos son pro Beijing. ¿Qué probabilidades, según una opinión súper personal tuya, qué probabilidades le des tú a un estallido social por parte de las personas para defender la democracia y los valores democráticos? Considerando también las reacciones que Xi Jinping ha demostrado tener en el pasado. Yo creo que hoy es muy baja. Yo creo que hasta la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 era altísima, y de hecho los hongkoneses salieron a las calles y ya habían salido el 2003, el 2014 y el 2019 a raíz de la ley de extradición. No quisieron abandonar, estuvieron 3 meses en las calles y no salieron de las calles hasta que se revocó esta ley se retiró la ley de extradición. Pero con la ley de seguridad nacional todo cambia, porque además de ser una ley feroz, o sea, es una ley, imagínate, hasta cadena perpetua por terrorismo, subversión, sedición. En el fondo, con esta ley, además de esta ley, China puso una serie de organismos, o sea, los jueces, la oficina de seguridad, una serie de elementos que el control es absoluto, y como que la peligrosidad más alta de esta ley es que un ciudadano común y corriente, un estudiante, un activista, cualquier persona, no sabe exactamente qué puede caer dentro de la categoría de esos delitos. Por lo tanto, todo puede ser delito. Hace unos meses atrás arrestaron a personas que habían salido con una hoja en blanco, o sea, papel en blanco, diciendo así, no podemos opinar, fueron arrestados. Entonces, el costo es demasiado alto y la posibilidad de generar cambios hoy día demasiado baja. Esta posibilidad de generar cambios a bajo costo
se terminó el 30 de junio de 2020 con la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, muchas gracias Magdalena por tu presentación, por la respuesta a las preguntas de la audiencia y como siempre pasó el tiempo muy rápido y antes de finalizar a todos ustedes les tengo dos invitaciones. La primera, para nuestro tercer y último webinar sobre China, donde abordaremos en específico el conflicto con Taiwán, el cual lo haremos muy pronto en los próximos meses. Y la segunda invitación a que puedan todos responder la encuesta de satisfacción que a continuación verán en su pantalla. Muchas gracias a todos por conectarse, esperamos que haya sido su interés y los esperamos en el próximo webinar de Sura Inversiones. Chao. Adiós Pablo, muchas gracias. Adiós a todos.